Bien, pues hoy vamos a comenzar con el capítulo 13 de Romanos. Vamos a ver Romanos 13 del 1 al 7. El título del tema de hoy es el sometimiento a las autoridades. Y déjame hacerte un comentario antes de meternos de lleno al tema. Hemos estado viendo durante varias semanas, ya bastantes semanas, vimos los primeros 11 capítulos de Romanos y hablábamos que en estos 11 capítulos el Señor nos mostró sus misericordias. Pudimos ver cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos malos. Yo les comentaba a los hermanos en la célula, Dios ha tenido misericordia de mí aunque me dejo llevar por mi carácter, a veces por mi mala manera de ser, y me dejo llevar por eso. Pero Dios ha tenido misericordia de mí, y ha tenido misericordia de ti, y ha tenido misericordia de todos nosotros. Y a lo largo de estos primeros 11 capítulos hemos visto sus misericordias, que a pesar de que tú y yo somos pecadores, porque dice siendo aún pecadores, el Señor estuvo dispuesto a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a bajar, a descender y a morir por nosotros. Y hemos visto sus misericordias. Y hablábamos que estas misericordias son muy importantes, porque a partir del capítulo 12, Pablo comienza precisamente hablando acerca de esas misericordias. Y lo primero que hace Pablo es decir, así que hermanos, ahora que hemos visto estas misericordias, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo. No hay manera de que tú y yo podamos presentar tu cuerpo en sacrificio vivo sin voltear a ver las misericordias que Dios ha tenido para contigo. Por eso, todas estas enseñanzas que estamos viendo, a veces la gente del mundo no las puede entender, porque no ha sido consciente de las misericordias de Dios en su vida y no sabe por qué tendría que sujetarse, o por qué tendría que ofrecer su cuerpo en un sacrificio vivo. Pero cuando tú y yo somos conscientes de todas las misericordias que Dios ha tenido en nuestra vida, de manera voluntaria tú no tienes otra opción más que ofrecer tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es lo que quieres hacer, porque es la respuesta a todas sus misericordias. Y el Señor nos ha enseñado en todo el capítulo 12 que hemos estado viendo, hemos visto a qué se refiere ese sacrificio vivo, porque también hablábamos que hay sacrificios que pueden ser sacrificios muertos, liturgias o a veces alguna cosa ceremonial que tú y yo estamos acostumbrados a hacer, pero que puede llegar a ser un sacrificio muerto en el momento en el que lo hacemos de una manera inconsciente. Lo haces por hacer. Vienes a la iglesia y sientes que con haber venido a la iglesia ya cumpliste, y con eso ya quedaste bien delante de Dios y te sientes ya bien. Pero ¿será eso el sacrificio que Dios está buscando de nosotros? Y la Biblia nos va a enseñar en todo el capítulo 12, y hoy va a continuar en el capítulo 13, cuáles son esos sacrificios vivos que Dios está buscando de nosotros. Y lo primero que nos enseñó en el capítulo 12 fue el amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Y desde ahí yo le digo al Señor, Señor, eso es algo que en mi naturaleza realmente sí representa un sacrificio, porque en mi naturaleza no me nace a veces el amor. Incluso a veces para los que son mis amigos, no me nace amar a veces en esa naturaleza. Imagínate para mis enemigos. Y la semana pasada veíamos que no pagues mal por mal, que a tu enemigo le des con el que venzas con el bien el mal. Son cosas que no están en mi capacidad humana, porque en mi capacidad, si alguien me hace algo malo, yo respondo.
Esa es mi naturaleza humana. Y si alguien me agrede, yo también voy a responder. No me puedo quedar callado. Pero esa es mi naturaleza. Y ahora el Señor me pide que hoy ofrezca yo mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ese es mi culto racional. No nada más un culto irracional con venir a la iglesia y pensar que ya cumplí, con hacer cualquier liturgia y pensar que con eso yo ya agradé a Dios. Esto se trata de una cosa diferente. Y me recordaba, pensando en esto, y les contaba yo a los hermanos en la célula, les contaba una historia o una leyenda que en su momento escuché del pastor Heriberto, de dos almirantes. Tal vez la has escuchado tú. Ellos estaban en guerra uno con el otro, pero decidieron hacer la paz. Y entonces se quedaron de ver en un lugar para hacer la paz, para ya llegar a un acuerdo de paz. Y uno de ellos, que iba a acudir a este lugar, se vistió con su traje de gala, su traje de militar, donde tienen colgadas todas sus insignias y todo lo que representan. Y aparte también se cuelgan sus armas y van vestidos completamente de gala, ¿no? Con sus armas, con sus insignias, con todo. Entonces llegó este almirante a donde estaba el otro, así vestido, y se acerca y le da la mano para hacer la paz. Y entonces cuando estira la mano, el otro almirante lo detiene y le dice: no, espérame, primero tus armas, despójate de tus armas y luego hacemos la paz. Y entonces pues el otro se detuvo y se quitó sus armas, las dejó por ahí, y ahora sí hicieron la paz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a veces nosotros, esto nos puede ayudar a ejemplificar cuando tú y yo vamos a ofrecer ese cuerpo en sacrificio vivo y venimos delante de Dios. Yo no puedo venir delante de Dios con mis armas y querer hacer la paz con Dios. Yo no puedo venir delante de Dios con mis argumentos, que pueden ser buenos o que pueden ser justificables delante de Dios, y querer someterme a la autoridad de Dios, pero con mis argumentos, porque no voy a poder, brother. Y mis argumentos pueden ser válidos, porque cuando hablábamos de que ama a tu enemigo, obviamente yo puedo tener un argumento de que una persona me hizo un daño, y es un argumento real. ¿Y por qué me voy a poder llevar bien con esta persona? ¿Por qué voy a poder tener misericordia de esa persona si me hizo mal? Y es un argumento que yo traigo y con el que yo puedo decirle al Señor: Señor, ¿por qué? ¿No viste lo que me hizo? ¿No viste cómo me trató? ¿No viste cómo actuó? Y es un argumento válido. Pero para venir delante del Señor y poder ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es necesario que antes yo me despoje de todos mis argumentos, de todas mis razones, porque esto es un sacrificio. Por eso tengo que entender primero las misericordias de Dios. Por eso Pablo comienza diciendo en el capítulo 12: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Échate un clavado a las misericordias de Dios para que veas cómo Él te perdonó. Dice: siendo enemigos de Dios. Tú y yo estábamos enemistados con Dios, éramos sus enemigos, y Él nos perdonó. Y ahora que yo entiendo que habiendo estado enemistado, el Señor me perdonó, yo estoy obligado y estoy en deuda con Dios. Ahora yo puedo decir: sí, Señor, yo también tengo que ofrecer mi cuerpo en ese sacrificio vivo para poderte agradar a ti. Y podemos empezar a caminar agradando al Señor en nuestro caminar, bro. Es la única manera en la que tú y yo vamos a poder caminar. Esta es la manera en la que tú y yo, como hijos de Dios, vamos caminando. Esta es la verdadera manera en la que tú te vas transformando. Esa es la verdadera forma en la que tú y yo ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No hay otra forma. No es nada más con cumplir. No es nada más con participar en una liturgia. No es nada más, mucha gente pasa por algún lado y hace alguna seña y avanza y piensa que con eso ya. Pero el Señor nos habla de manera clara cuáles son los sacrificios vivos.
Y el día de hoy va a continuar Pablo hablando acerca de esto, y la única manera en la que tú y yo podamos entender o estar dispuestos a ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo es entendiendo las misericordias de Dios. Así que no perdamos de vista las misericordias de Dios, porque a partir de ellas es que tú y yo vamos a poder de manera voluntaria ceder tu cuerpo en sacrificio vivo, ¿ok? Así que déjame leer de todos los pasajes. El pasaje que vamos a ver el día de hoy solo son 7 versículos. Los voy a leer muy rápido y después vamos comentándolos. Comienza Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ok? Y hasta aquí es el pasaje que vamos a ver. Y entonces vemos cómo comienza nuestro pasaje con una palabra muy fuerte, que es sométase. No dice sujétese, dice sométete. Y cuando la Biblia habla de esta palabra someterte, implica estar por debajo de una persona, por debajo de la autoridad de alguien. Implica que tú y yo debemos obedecer, que debemos sujetarnos. Incluso en la raíz de esta palabra, si tú la buscas, viene la palabra sumiso. Quiere decir que tienes que de manera sumisa ponerte bajo las órdenes y obedecer lo que la autoridad dice. ¿Ok? Y estas son instrucciones. Fíjate cómo el Señor ahora no solamente nos enseña el amarnos los unos a los otros aquí en la iglesia, porque podemos pensar que todo tiene que ver aquí en la iglesia, pero ahora nos va a hablar incluso en nuestro comportamiento fuera de la iglesia, en nuestro comportamiento ante las autoridades, en nuestro comportamiento como ciudadanos, de manera civil, cómo debemos nosotros comportarnos con las autoridades externas. Por eso cuando aquí dice sométase toda persona a las autoridades superiores, esta palabra autoridades superiores se refiere a las autoridades de gobierno. ¿Por qué decimos que se refiere a las autoridades de gobierno? Porque ahorita que leímos todo el contexto, te das cuenta que habla también de los magistrados, de estos magistrados que imparten justicia, de estos magistrados que imparten justicia a los que tú y yo debemos de pagarles un tributo o impuestos. Así que claramente estamos viendo que la palabra nos está hablando de autoridades gubernamentales. Es importante saber esto para no desviarnos y pensar que la palabra nos está hablando de la autoridad, tal vez en la casa o tal vez en la iglesia, lo cual en otros pasajes la Biblia nos enseña acerca de las autoridades de la iglesia, de las autoridades de la casa, pero en este pasaje específico nos está hablando como ciudadanos, nuestros deberes civiles, cómo debemos comportarnos con las autoridades de gobierno. Y lo primero que vamos a aprender es que dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Lo primero que debemos de saber, brother, es que todas las autoridades son de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y si te fijas, continúa diciendo, y las que hay, por Dios han sido establecidas.
por si nos quedaba duda, la Biblia se pudo haber quedado en la frase nada más de que no hay autoridad sino de parte de Dios, y con eso hubiera sido contundente. Para ti y para mí hubiera quedado claro que no hay otra autoridad sino de parte de Dios, pero para que nos quede todavía más claro, porque tú y yo podemos decir sí, pero eso era en aquel tiempo, ¿no? En aquellos momentos, pero la Biblia continúa diciendo, y las que hay en estos momentos, por Dios han sido establecidas. ¿Por qué es importante que tú y yo podamos saber que las autoridades están establecidas de parte de Dios? Porque si no sabemos esto, para nosotros va a ser imposible someternos a las autoridades. Porque ¿por qué me voy a someter a las autoridades? Y puedo yo juzgar y puedo yo decir, este gobierno, yo no me voy a someter a ellos, están locos. Aparte, son unos corruptos y son esto y son lo otro, y puedo tener muchos argumentos para lo cual no someterme a las autoridades. Pero el Señor me dice, todas las autoridades están puestas por mí. Todas. Todas. Oye, brother, pero ¿no crees que estaríamos mejor con... Bueno, para los que piensan que sí. Puedes tú decir, hasta estas autoridades son puestas por Dios. El partido político que tú prefieres o el que no prefieres, todas las autoridades son puestas por Dios. Y es que cuando no tenemos esta conciencia, se nos puede hacer fácil criticar o juzgar. Y el Señor no nos ha dado a ti y a mí ese papel para poder juzgar las autoridades. Mucha gente incluso ofende a las autoridades, hace comentarios incluso hasta machistas, por llamarlo de alguna manera. Hoy, por ejemplo, que nosotros tenemos el gobierno es una mujer, y a veces hay personas que he escuchado que dicen, yo no me voy a sujetar a una mujer, de manera machista, ¿no? Como una mujer, y en otras palabras, ¿no?, con palabras más despectivas, como una mujer me va a gobernar. Pero lo primero que tú y yo debemos entonces saber es que todas las autoridades son puestas por Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Y hay un pasaje en Juan capítulo 19 que a mí me ha impactado muchísimo. Es un pasaje donde Jesús ya fue entregado ante las autoridades, está en presencia de Pilato y está siendo entregado, y está en este momento Pilato como autoridad. La autoridad era el gobernador en ese momento. Déjame leerte Juan 19, del 9 en adelante, te lo voy a leer muy rápido. Dice, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Pero en ese momento Pilato tenía autoridad incluso sobre Jesús. Y Jesús le está diciendo a Pilato, ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te hubieras sido dada de arriba. Así que Jesús lo que nos está diciendo es, todas las autoridades están establecidas por Dios. Y aún Jesús mismo reconocía la autoridad de Pilato, aunque Pilato pudo haber sido temeroso o miedoso o cobarde o como tú le quieras llamar, y en algún momento cuando tuvo que tomar una decisión se lavó las manos, y para cualquiera de nosotros pudo ser cobarde. El Señor lo estaba reconociendo como autoridad, y lo que nos está enseñando es, aún Pilato tiene la autoridad que se le fue conferida de arriba. Así que cualquier gobernante que tú pienses, que venga a tu mente, que venga a tu cabeza en este momento, llámese como se llame, es puesto por Dios. Obviamente es importante que tú y yo sepamos que es responsabilidad de cada gobernante la manera de conducirse, y eso es diferente, porque ellos van a dar cuentas delante de Dios, pero la responsabilidad tuya y mía como ciudadanos
es someternos a las autoridades, es sujetarnos, es estar bajo la autoridad, es obedecer. Porque fíjate cómo continúa entonces diciendo, dice, de modo, el versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Cada vez que tú y yo nos oponemos, dices, yo no voy a hacerle caso, yo no voy a pagar mis impuestos, porque podemos tener muchos argumentos muy válidos. Yo no me voy a someter a esta autoridad, este gobierno es así, es corrupto. Pero la Biblia dice, tú sométete a las autoridades, porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y tú y yo no queremos resistir a lo establecido por Dios, ¿verdad? Y acarrea condenación para sí mismo. Cada vez que tú y yo nos oponemos a la autoridad y no te quieres someter a la autoridad, resistes a lo establecido por Dios, no te sujetas a lo establecido por Dios, resistes a lo establecido por Dios y acarreas condenación para ti mismo. Por lo tanto, a veces cuando una persona viene y ya con algunas consecuencias de no haberse sometido a la autoridad y dice, pues ahora me están pidiendo que pague esto o voy a tener que pagar con esta situación. ¿Y por qué? Si son corruptos. Sí, porque la Biblia, brother, te enseña a que debes someterte a las autoridades. Ellos van a dar cuentas delante de Dios. Si son corruptos o no, ellos van a dar cuentas delante de Dios. Ahorita vamos a ver algunas funciones que Dios estableció de las autoridades para que también conozcamos eso, pero de nuestro lado debemos someternos. Ahora, es algo muy importante lo que debemos de saber. Si te fijas en el contexto ahorita que leímos, es someternos en varias cosas que nos dice aquí, pero entre ellas, haciendo lo bueno. Número 2, pagando tus tributos, pagando tus impuestos, respetando a las autoridades, honrando a las autoridades. Esa es la manera en la que tú y yo debemos someternos a las autoridades. Pero no está hablando de someterte a las ideologías de las autoridades. ¿Estamos claros? Una cosa es que tú te sometas a la autoridad en lo que ha establecido en tributo, en impuesto, en respeto, en honra para ellos, en hacer lo bueno, que tú hagas lo bueno. Otra cosa es que tú te tengas que someter a las ideologías de las autoridades, porque más en nuestros días, y créeme, en tiempo pasado igual, pero en nuestros días hoy hay muchas autoridades que traen esta corriente progresista, que lejos de ser progresista es más retrógrada que progresista, pero tienen estas ideas humanistas que a veces ellos mismos han pensado que el humanismo no está tan malo, bro. Que el humanismo pues tiene cosas hasta bíblicas. O sea, has escuchado frases de Sócrates y es bíblico, bro. Pero no te dejes engañar, bro. Porque de manera sutil dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, porque con falsas sutilezas te van a desviar el oído para que tú digas, sí, pues es lo mismo, bro. Entonces mejor, en vez de que leas el pasaje, mejor, ¿por qué no leemos lo que dice Sócrates? O lo que dice cualquier otro. Pero en estas ideologías, tú y yo debemos de tener cuidado con todas estas ideologías, porque son ideologías que no van acorde a la palabra de Dios. Y en ese caso, tú y yo no estamos obligados a sujetarnos o a someternos a ellos. Déjame darte un pasaje en Hechos capítulo 5, versículos 27 al 29. Hechos 5, 27 al 29. Te doy un poco de contexto. Estaban los discípulos predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio de Jesucristo, pero los habían agarrado las autoridades gubernamentales y les habían dicho, ya deja de predicar a Cristo, ya no queremos que prediquen a Cristo, te prohíbo predicar a Cristo. Y estamos en ese contexto, por eso dice Hechos 5:27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina
¿Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la única manera en la que tú y yo estamos exentos para someterte a la autoridad es cuando lo que una autoridad te dice va en contra de lo que Dios te dice. Porque la Biblia nos da un principio que está por encima y nos dice: es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Si alguna situación que la autoridad te diga va en contra de la palabra de Dios, es la única forma en la que el Señor te permite no obedecer a la autoridad. Fuera de ahí, brother, no le busques tres pies al gato. No le busques de que no, pero es que yo creo que puedo deducir mis comidas y quieres pagar menos impuestos deduciendo tus comidas y no, pues mis gasolinas. Y luego es muy común que le pides hasta a tus familiares que, oye, cuando vayas a la gasolinera, factúrame la gasolina, ¿no? Y me la pasas, y factura tus consumos y me los pasas, y andas queriéndote pasar de listo. En esas cosas son cosas muy diferentes. No busquemos excusas, pero cuando la autoridad te da algo o te marca algo que va en contra de Dios, el Señor es la única forma o el único momento donde te permite no sujetarte a las autoridades. Y es que ya en nuestro mundo hoy en día hay muchas autoridades que incluso se creen dioses. No sé si tú sabías, pero en Corea del Norte el gobierno de este país piensa que las autoridades son como una especie de Dios y el pueblo les rinde pleitesía, los venera como si fueran dioses a ellos y les rinde de cierta manera hasta culto. Y esto pasaba o ha pasado durante mucho tiempo. Tú y yo podemos ver ahí en Daniel capítulo 3 la historia de Sadrach, Mesach, Abednego. ¿Te acuerdas de esta historia? Donde en ese momento el rey Nabucodonosor se le ocurre construir una estatua de él mismo, hace una estatua gigante y entonces ordena a todo el pueblo de Babilonia postrarse ante esta imagen. Lo que hacía es que varias veces al día sacaba la imagen como que al patio y empezaban a tocar música y les dio la instrucción: cada vez que escuches la música tienes que postrarte delante de la imagen y adorarla. Y era una imagen de él. Y tú y yo sabemos, y tú puedes leer esa historia ahí en Daniel capítulo 3, como únicamente 3 jovencitos, Sadrach, Mesach, Abednego, cuando escucharon esta instrucción dijeron: no nos vamos a postrar delante de ninguna imagen, ni vamos a adorarla, a pesar de que sus vidas corrían peligro, porque cuando el rey se entera de esto, los mandó llamar y les dijo, enojado: ¿no saben la instrucción que di? ¿No escucharon? Y ellos le dicen: mira, sí escuchamos, pero no nos vamos a poner a discutir contigo. No nos importa lo que vayas a hacer, no nos vamos a postrar delante de la imagen. Y es la única manera, o es la única circunstancia bajo la cual tú y yo tenemos esa autorización de parte de Dios para no someterte a las autoridades cuando te están obligando a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Es una historia muy fuerte esta de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos toman la decisión de no de no postrarse ante esta imagen, a pesar de que tenían a todas las autoridades en contra. Y cuando ellos le dan esta respuesta al rey, dice que el rey se enfurece todavía más de lo que ya estaba enojado y les dice: pues ahora, ¿sabes qué? Los voy a echar al horno de fuego, 7 veces voy a calentar el horno más todavía. Y ellos le vuelven a contestar y le dicen: pues mira, no nos interesa, porque Dios puede librarnos de tu mano, pero si no nos libra, de todas formas no nos vamos a postrar. Es una actitud en donde obviamente tú y yo confiamos en el Señor, de que cuando tú vas a obedecer al Señor, el Señor te va a respaldar.
Pero algo importante que podemos aprender aquí es que ellos no estaban nada más pensando, no, bueno, yo me voy a postrar y seguro el Señor me va a respaldar. Ellos también sabían, si no es la voluntad de Dios, esa no me importa, pero yo no me voy a postrar ni voy a obedecer absolutamente nada que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque cuántas veces tú y yo nos sujetamos a cosas que no agradan al Señor y te sometes y terminas cediendo y terminas haciéndolo porque alguien que tiene autoridad te lo dijo y pues tú terminas obedeciendo, bro. Pero debemos de saber que es necesario, según este pasaje, obedecer antes a Dios que a los hombres, ¿ok? Versículo que sigue. Dice, versículo 3, y aquí vamos a ver rápidamente algunas de las funciones de las autoridades, porque los magistrados, acuérdate que por eso decíamos que este pasaje tiene que ver con autoridades gubernamentales, porque nos habla de los magistrados. Cuando tú buscas esta palabra magistrados, tiene que ver con un príncipe, con un rey, con un gobernante, con un gobernador, con una autoridad. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Así que la primera función de la autoridad es infundir temor al que hace lo malo. ¿Cuál es la primera función? Infundir temor al que hace lo malo. Así que si tú haces algo malo delante de las autoridades, pues te va a infundir temor. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión tenía un carro viejito, y obviamente cuando tienes tus carros así viejitos, pues no circulan o tienes que verificarlo o echa humo, no me acuerdo, ya ni me acuerdo, algo tenía mi carro, pero pues yo me acuerdo que no había podido verificarlo, no sé. El chiste es que me acuerdo que en varias ocasiones tuve que sacar mi carro y me iba cuidando de las patrullas, literal, bro, como si fuéramos delincuentes, ¿eh? Y ya veías la patrulla por allá, ay no, y mejor te dabas la vuelta en otra calle porque dices, no, ahí está la patrulla, métete. Obviamente cuando estás haciendo las cosas mal, pues te infringe temor. ¿Te has pasado alguna vez algún alto y de repente ves una moto que pasa y sientes hasta que, ay, pero no era la moto de la patrulla, sino era uno de Uber? Pero de todos modos ya te ciscó, ya estás todo espantado, ¿no? Ya te quedas así, ay, me van a parar. Por eso la Biblia dice que la primera función de las autoridades es infundir temor, pero al que hace lo malo. Por eso tú y yo estamos llamados a hacer el bien. La semana pasada el pastor nos comentaba, procura el bien, es decir, de manera intencional, siempre trata de estar haciendo el bien, de manera intencional, con premeditación, alevosía y ventaja. Esto sí, hazlo así, con premeditación, alevosía y ventaja, prepárate para hacer el bien. De esta manera tú no vas a tener temor. Como hijos de Dios tenemos este deber ciudadano. A veces pensamos, brother, que somos cristianos nada más en la iglesia. Ya cuando salgo de aquí, si me meto en sentido contrario en la calle, pues nadie me ve y pues, ¿qué pasa? No pasa nada, bro. O si me paso el semáforo porque ya lo veo que ya está en amarillo, pero yo soy más rápido, ¿sí o no? Y le piso y ¡bum! Vámonos, pasé. Y más que nunca llevamos prisa. Pero Dios nos está viendo y necesitamos saber que nuestro comportamiento debe ser como testimonio para los demás. Por eso hemos exhortado a algunos a que no le pongas un pescadito a tu carro en la parte de atrás, brother, si no vas a obedecer, si no te vas a portar bien, porque a veces identificamos a alguien que es cristiano, que en un carro, cuando ves el pescadito, ¿no? Entonces, mira, ahí va, alguien es cristiano, lleva su pescadito. Pero de repente cuando lo ves cómo va manejando así como cafre, esto no, brother, mejor le hubieras puesto una piraña ahí. Entonces, si vas a manejar así, brother, ponle una piraña. Así ya no vas a pasar desapercibido. Pero tratemos de comportarnos y obedecer todo, bro. De manera civil, de manera de tránsito, de manera en todos los rubros. En todos los rubros. No hagas tranzas. No quieras estar dando siempre una mochada a alguien. No, ahorita yo me paso y ahorita con 200 pesos que le doy ya con eso. Tú y yo no podemos hacer eso, brother. No como hijos de Dios. Si en algún momento por error cometes una infracción y te detienen,
Entrega tu tarjeta de circulación, entrega tu licencia y recibe tu infracción y págala. Pero no te estés peleando con la autoridad. No estés argumentando, no, y mis argumentos, y es que ustedes son unos corruptos, y te bajas y les dices hasta 3 cosas, que no te voy a decir que no puedas tener razón. Pero acuérdate que Dios no nos está mandando a eso. Te dice sométete a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa es la primera razón por la cual tú y yo debemos someternos a las autoridades, ¿ok? Continúa diciendo, entonces la primera función de ellos es infundir temor al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Y esta es la segunda función. Fíjate cómo como servidores públicos, como autoridades, la Biblia dice que estas autoridades son servidores de Dios. Si tú eres un servidor público, déjame decirte que tú eres un servidor de Dios. Tú fuiste puesto por Dios. Aunque me digas que alguien pagó tu campaña y lo que tú quieras, Dios lo permitió. A Dios no se le va nada. Tú fuiste puesto por Dios, y parte de tu responsabilidad como servidor público, aunque seas un servidor público, es ser un servidor de Dios. No se nos debe de olvidar esto, bro. Porque a veces pensamos, yo soy siervo de Dios en la iglesia. Cuando me toca el servicio, ¿no? Cuando me toca recibir a los hermanos ahí en la puerta, ahí soy servidor y ahí me río y ahí los saludo y ahí todo bien padre. O me toca servir en medios, ahí yo estoy sirviendo y la cámara y todo. Tú eres servidor de Dios en todos lados, bro. Pero si tú eres un servidor público, tienes una responsabilidad. Fíjate a qué grado la Biblia dice que una persona que sirve en el gobierno es servidor de Dios. Por lo tanto, van a dar cuentas delante de Dios. Tu función y la mía es someterme. La función de ellos es saber que como servidores tienen que procurar lo bueno, tienen que saber que van a dar cuentas a Dios. Por lo tanto, si eres un servidor público o trabajas en algún puesto de eminencia, no te prestes para cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? No seas corrupto, no recibas sobornos, no aceptes todo este tipo de cosas, porque no agradas a Dios, porque eres un servidor de Dios, porque vas a dar cuentas. Entiende, eso lo dice la Biblia. Así que lleva a cabo tu función con temor de Dios, porque vas a dar cuentas. Siguiente parte, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Fíjate, otra vez vuelve a mencionar que es servidor de Dios, y lo va a mencionar 3 veces, solo en estos 7 versículos va a mencionar 3 veces que es servidor de Dios. Dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar lo malo. La tercera función, solo son 3. 1, infundir temor al que hace lo malo. 2, es servidor de Dios. Y 3, dice que es vengador. ¿Ok? Esa es la tercera función. Y yo sé que la semana pasada aprendimos que no debemos vengarnos nosotros mismos. Pero en el caso específico, hablábamos la semana pasada que el Señor no te permite a ti ni me permite a mí ejercer la venganza por nuestra propia mano. No nos lo permite. Pero para eso ha puesto autoridades. Y estas autoridades están puestas para ejercer la justicia. Ahora, cuando hablamos de venganza, no hablamos de que se va a desquitar de un odio o de un desquite. Lo que estamos hablando es que Dios los puso para impartir justicia. Y si alguien hace algo malo, la autoridad está para impartir justicia y para castigar. Así que es importante que tú y yo sepamos que esta es una de las funciones de las autoridades, y por lo tanto, pues debemos también nosotros de tener cuidado en ese sentido, ¿no? Está para castigar. ¿Cómo Dios es sabio, bro? ¿Cómo Dios permite exclusivamente a las autoridades poder ejercer esto? A veces tenemos temor de recurrir a estas instancias, pero debes de saber que la Biblia te lo permite.
A veces tú piensas, bueno, si sufres de alguna situación, ¿estará bien que recurra a las autoridades o no? Pues la Biblia dice que sí. Estamos aprendiendo que las autoridades están para ejercer justicia. Obviamente lo que debemos de saber es que cuando tú acudas a estas instancias, no tiene que haber odio en tu corazón, ni tiene que haber resentimiento. No, y ahora yo voy a ir con todo con todo el peso de la ley y que caiga y entonces estás con una agresión y llegas así de una manera agresiva, mejor no lo hagas. Pero si hubo una injusticia que tú sabes que la única persona o la única manera de arreglarlo es que la autoridad te ayude, recurre a la autoridad, porque la autoridad está establecida para eso. Versículo 5, por lo cual es necesario, subraya esa palabra, es necesario, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que 3 cosas por las cuales tú y yo debemos sujetarnos a la autoridad, a las autoridades. Ya aprendimos la número 1, ¿no? Que para mí es suficiente con esa. Número 1, debemos sujetarnos a las autoridades porque son establecidas por Dios, brother. Punto. Con eso debería ser suficiente para nosotros para sujetarnos a las autoridades. Pero número 2, dice aquí, por causa del castigo. Porque si tú y yo desobedecemos, va a haber una consecuencia. Comentábamos que a veces podemos nosotros venir y quejarnos de la autoridad, y es que me está pasando esto, brother, ora por mí porque pues me llegó un requerimiento del SAT y me están cobrando y ora por mí. Sí, brother, oro por ti, pero ¿obedeciste? ¿Pagaste tus impuestos? ¿Presentaste tus declaraciones? ¿Cumpliste con tus responsabilidades? También tú tienes que venir al arrepentimiento y también tú tienes que reconocer que fallas. Por eso la Biblia dice aquí, nos está enseñando 3 cosas por las cuales tú y yo debemos de sujetarnos. Número 1, porque Dios las estableció, pero número 2, a causa del castigo, pero número 3, que estamos viendo aquí en este pasaje, a causa de la conciencia. A causa de la conciencia. Porque cuando tú no te sometes a una autoridad, seguramente tu conciencia te va a estar acusando y seguramente la conciencia te va a estar atormentando y a veces no vas a poder dormir tranquilo, bro, porque sabes que no te estás sometiendo a las autoridades y sabes que metiste una factura que no es real y sabes que si te cachan no te va a ir bien y cuando estás en la noche en tu cama ya listo para dormir como angelito, te vas a tapar con tu cobijita, de repente pones tu celular por ahí y te llega una notificación, ¿no? Y volteas así de reojo, ya todo durmiéndote como algunos aquí, y de reojo así ves el celular y dices tú, notificación del SAT, ¿no? Requerimiento, ya no puedes dormir, bro. Se te fue el sueño, porque dices, ay, me van a revisar, y vas a estar con ese temor. Como cuando estás haciendo algo malo y tienes ese temor de que te cachen y tienes ese temor de que en algún momento te va a caer, en algún momento vas a pagar las consecuencias de hacer las cosas mal, en algún momento, y esa es la conciencia. Por eso la Biblia dice, por causa de la conciencia, mejor sométete a las autoridades, bro. Y créeme, hay gente que no puede dormir tranquila, que duerme con angustia, que vive con angustia por no cumplir con sus obligaciones delante de Dios. Vives con esa angustia, no vives en paz, estás todo el tiempo y la conciencia te va a acusar siempre. No es el tema, pero cuando estaba viendo esto me acordé de la historia del rico y Lázaro. ¿Te acuerdas de esa historia? Cuando ya el rico muere y estando en el seno de Abraham Lázaro y el rico estaba en otro lado, que estaba en una llama de fuego y estaba ahí, y dice que todavía la conciencia del rico todavía estaba activa y se estaba acordando de lo que había hecho. Estaba diciendo, yo no debía haberme portado tan mala onda con Lázaro. Yo la regué. Y su conciencia lo estuvo atormentando
eternamente. Así que a causa de la conciencia, tú y yo debemos también obedecer las autoridades, ¿ok? Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Es la tercera vez que aparece ahí, servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Último versículo. Pagad a todos lo que debéis. Está en imperativo, ¿te das cuenta? ¿Qué dice? Paga. No te hagas, bro. Te vamos a auditar. Paga lo que debes. Paga a todo lo que debes. Dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Acerca del tributo, muy rápido, ya para concluir, te voy a contar una historia que nos cuenta Lucas capítulo 20. Es muy conocida. Estaba Jesús y le querían tender una trampa, ¿no?, a Jesús. Y dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, así que querían echarle mano a Jesús para prenderlo y matarlo, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Fíjate, ellos querían entregarle a la autoridad del gobernador a Jesús y querían sorprenderlo con alguna palabra ahí, un error que Jesús tuviera. Y entonces se acercaron a Jesús y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Y sabían que enseñaba rectamente y sabían que enseñaba con verdad. Fíjate cómo hasta con su propia lengua ellos estaban enredando con sus propias palabras, porque le estaban diciendo al Señor, tú enseñas rectamente, hablas verdad, pero aún así le querían tender una trampa a Jesús. Y entonces le dice, y viene la pregunta, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, porque obviamente él sabía que le querían poner una trampa. Si Jesús decía, sí es lícito que le des tributo al César, obviamente todo el pueblo judío se le iba a echar encima, porque iba a decir, el César es el opresor, es el gobierno opresor, cobra impuestos muy altos, injustamente, y tú me dices que le tengo que pagar impuestos al gobierno opresor, y se le iban a echar encima, iban a decir, tú no puedes ser el Mesías que estamos esperando, así que lo iban a agarrar ahí. Pero si Jesús decía, no se preocupen, no paguen impuestos, no paguen, entonces se metía en otro problema, porque lo iban a acusar, le iban a ir con el chisme a César y le iban a decir, ¿qué crees? Que Jesús anda diciendo que no paguemos impuestos, que no pagues tus contribuciones, brother. Y entonces iban a agarrar a Jesús y lo iban a prender. Así que Jesús estaba como entre la espada y la pared. Si les digo por un lado que paguen impuestos, malo. Si les digo que no paguen impuestos, malo. Pero fíjate, con todo esto, a pesar de que la historia nos cuenta cómo Jesús de manera astuta responde, no nada más es por responder con astucia para dejarlos a ellos pues con un palmo de narices, sino que también aún en esta respuesta es la misma enseñanza que estamos viendo ahorita en Romanos capítulo 13. Es el mismo principio espiritual que Jesús nos está enseñando. Y dice, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, fíjate la respuesta de Jesús, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna. En otras palabras, brother, lo que Jesús estaba diciendo es, obedece a tus autoridades y obedece a Dios. Eso es lo que yo te mando. No es que si tú obedeces a Dios ya no vas a obedecer a tus autoridades y que entonces tienes permiso de desobedecer a tus autoridades, no, bro.
La instrucción para un hijo de Dios es: sométete a tus autoridades. Sométate toda persona a las autoridades superiores. Esa es la instrucción. Paga tus impuestos. No está peleado las autoridades superiores, porque hoy hemos aprendido que son servidores de Dios. Que ellos hagan su chamba o no es asunto de ellos, pero tú y yo debemos someternos a nuestras autoridades y también someternos a Dios. Y no debemos caer en el religiosismo ahora. Una vez me acuerdo que en tiempo de votación, algunos hermanos decían: no, pues ve y vota, cumple con tu responsabilidad civil. Y claro, debemos hacerlo, ¿no? Algunos hasta se toman fotos con el dedo así, ya que ya cumpliste con tu votación, ¿no? Y lo publicas. Pero no viniste a la congre ese día, bro. Te fuiste a cumplir con el César y con Dios. No, bro, da al César lo que es del César. Sí, bien, ven a la congre, escucha la palabra y saliendo de aquí te vas y cumples con tu obligación también, o ve temprano y ve. Pero a veces agarramos de excusa: no, pues da al César lo que es del César, bro. Yo voy a darle al César lo que es del César y ya mira aquí mi huella, pero a la congre no te paras. Dar al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Pero hoy aprendimos entonces que debemos someternos y termina diciendo entonces, ¿no? Al que impuesto, tributo, tributo, impuesto, impuesto, respeto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Hoy hemos aprendido también que debemos respetar a las autoridades. Aún menciona la palabra honra. Ya es una palabra muy fuerte. Yo creo que este pasaje ha estado rodeado de palabras muy fuertes. Sométete, paga, teme, respeta, honra. A ese grado llega el comportamiento de tuyo y mío como hijos de Dios, a poder honrar también a nuestras autoridades. ¿Ok? Bien, hasta aquí le vamos a dejar, vamos a orar.